Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos con el módulo 15 que es ruteo estático. Rutas estáticas. ¿Qué tipos de rutas estáticas tenemos? Bueno, se implementan comúnmente en la red tres tipos de rutas estáticas, cuatro, para IPv4 e IPv6. Ambos protocolos admiten los siguientes tipos de rutas estáticas: la ruta estática estándar, la predeterminada, la flotante y el resumen de ruta estática. Las rutas estáticas se configuran utilizando el comando iproute e ipv6route, todas estas dos en modo de configuración global. Al configurar una ruta estática, el siguiente salto se puede identificar mediante una dirección IP o una interfaz de salida, o ambas. La forma en la que se especifica el destino crea uno de tres tipos de rutas estáticas. Rutas estáticas del siguiente salto. Solo se especifica la ruta IP del siguiente salto. Ruta estática conectada directamente. Solo se especifica la interfaz de salida del enrutador. Ruta estática completamente especificada. Se especifica tanto la dirección IP como la interfaz de salida. La ruta estática en IPv4 se configura utilizando el comando en configuración global iproute, seguido de la dirección de red, la máscara de subred y la interfaz o la dirección IP del siguiente salto, o ambas. Aunado se puede poner también la distancia administrativa si se quisiera modificar. Recuerden que la distancia administrativa por defecto es 1 y se podría modificar hasta un máximo de 4, del número 4. La ruta estática de IPv6 se configura utilizando el comando ipv6route. También la IP de la red destino o la red destino, el prefix length, la IP del siguiente salto o la interfaz de salida. También se puede agregar la distancia administrativa. La mayoría de los parámetros son idénticos que la versión IPv4 del comando. La figura muestra una topología de red de doble pila. Actualmente no hay rutas estáticas configuradas para la IPv6 o para la IPv4. De doble pila es la traducción de dual stack, o que hay los dos tipos de direccionamiento, tanto IPv4 como IPv6. Cada enrutador tiene entradas solo para redes conectadas directamente y direcciones locales asociadas. R1 puede hacer ping a R2, pero no puede hacer ping a la LAN de R3 porque no conoce la ruta. Entonces vemos en la imagen un despliegue del show IP route y mostramos las rutas que están configuradas. Por defecto ahorita se configuran las que están conectadas directamente, que son estas dos. Entonces puedo alcanzar la 2.0 y la 3.0. Puedo hacer ping a la 2.0 porque la tengo aquí en mi tablita de ruta, y podría hacer a lo mejor ping a la 3.0. Cada enrutador tiene entradas solo a las redes conectadas directamente, como ya lo vimos, y direcciones locales asociadas. Si R1 puede hacer ping a R2, pero no puede hacer ping a R3. Esto también se está reflejando en las configuraciones de IPv6. ¿Cómo configuramos las rutas estáticas IP? Las rutas estáticas del siguiente salto en IPv4 se configuran de la siguiente manera: iproute en modo de configuración global, la dirección de red que se desea configurar, su máscara de subred y la IP del siguiente salto. Así está estipulado en esta lista, que es la que estamos tomando en cuenta ahorita.
las entradas en la tabla de enrutamiento resultante se verían de esta forma. Estas que aparecen con una S son las que nosotros acabamos de agregar. Recordemos que aquí está la distancia administrativa y su métrica. No tiene métrica puesto que la distancia administrativa es 1 y está escrita estáticamente. En rutas de siguiente salto de IPv6, primero se habilita el Unicast Routing, IPv Route, IPv6 Route, la dirección IP que se desea agregar y la IP del siguiente salto. Si vemos el despliegue con Chovi IPv6 Route, pues aquí tenemos las rutas que se agregaron con estos comandos especificadas con una letra S de que son estáticas. La tabla de enrutamiento para R1 ahora tiene rutas de 3 redes remotas. Al configurar una ruta estática, otra opción es usar la interfaz de salida para especificar la dirección del siguiente salto. 3 rutas estáticas IPv4 conectadas directamente se configuran en R1 utilizando la interfaz de salida. Generalmente se recomienda utilizar la IP del siguiente salto. Las rutas estáticas conectadas directamente solo deben usarse con interfaces serie punto a punto. Cuando las activamos en interfaces Ethernet nos va a aparecer una leyenda de que se puede ver comprometido el rendimiento utilizándola sobre este tipo de interfaces. Sí se puede, pero se compromete el rendimiento. Entonces se declararía exactamente igual. La única diferencia es que en lugar de configurar la IP del siguiente salto, se configuraría la interfaz de salida o por cuál interfaz podría alcanzar la red destino. En este caso, la red 10 se encuentra por el serial 010. En el ejemplo, 3 rutas estáticas IPv6 conectadas directamente se configuran en R1 utilizando la interfaz de salida. Generalmente, como en el punto anterior, se recomienda que el direccionamiento del siguiente salto sea el más utilizado, mientras que las conectadas directamente solo deben de usarse en interfaces serial punto a punto. En tal caso, se haría muy parecido a cómo se hace con IPv4. Se pone el comando IPv6 route, la dirección de red que se desea agregar a la tabla de ruteo y la interfaz por la cual puede alcanzar esta red. Ruta estática completamente especificada IPv4. En una ruta estática completamente especificada, como vimos al principio, se especifica tanto la interfaz de salida como la IP del siguiente salto. Esta forma de ruta estática se usa cuando la interfaz de salida es una interfaz de acceso múltiple y es necesario identificar explícitamente el próximo salto. El siguiente salto debe estar conectado directamente a la interfaz de salida especificada. El uso de una interfaz de salida es opcional. Sin embargo, es necesario usar una dirección de siguiente salto. Se recomienda que cuando la interfaz de salida sea una red Ethernet, la ruta estática incluya la dirección IP del siguiente salto. También puede usar una ruta estática completamente especificada que incluya tanto la interfaz de salida como la dirección IP del siguiente salto. En tal caso, la forma de configuración este tipo de rutas estáticas completamente especificada en direccionamiento IPv4 sería la siguiente. El mismo comando IPRoute, la dirección de red, la máscara de subred, la interfaz y la IP del siguiente salto. Estas rutas serán agregadas como una letra S y solo se verán como conectadas directamente, aunque se ha especificado la IP del siguiente salto. En una ruta estática completamente especificada, referente a IPv6 ahora, se especifica tanto la interfaz como la dirección IPv6 del siguiente salto. Existe una situación en IPv6
Cuando se debe utilizar una ruta estática completamente especificada, si la ruta estática IPv6 usa una dirección local de enlace IPv6 como la dirección del siguiente salto. Use una ruta estática completamente especificada. La figura muestra un ejemplo de una ruta estática IPv6 completamente especificada que utiliza una dirección local de enlace IPv6 como una dirección de siguiente salto. En tal caso, utilizaríamos la dirección IPv6 route, la dirección que se desea agregar, y la dirección IPv6 de le llaman link local. En la traducción sería de dirección local, aquí nos dice, o de enlace local. Continuando con la explicación anterior, la razón por la que se debe de utilizar una ruta estática completamente especificada es porque las direcciones locales de enlace IPv6 no están incluidas en la tabla de enrutamiento IPv6. Las direcciones locales de enlace solo son únicas en un enlace o de red determinados. La dirección local de enlace del siguiente salto puede ser una dirección válida en múltiples redes conectadas al enrutador. Por lo tanto, es necesario que se incluya la interfase de salida. El siguiente ejemplo muestra la entrada de la tabla de enrutamiento IPv6 para esta ruta. Observe que se incluye tanto la dirección IPv6 de enlace local del siguiente salto como la interfaz de salida. En este caso es un poquito más larga, pero aquí aparece la dirección IP destino, la métrica, la dirección de este enlace local y la interfase de salida. ¿Cómo verificamos las rutas estáticas? Junto con showIPRoute, IPv6 route, ping y traceroute, otros comandos útiles para verificar las rutas estáticas incluyen showIPRouteStatic, showIPRouteNetwork y showRunningConfig /selectionIPRoute. Reemplace IP por IPv6 para las versiones de IPv6. Configurar rutas estáticas predeterminadas o por defecto de IP. Las rutas estáticas predeterminadas o por defecto es una ruta estática que coincide con todos los paquetes. Una única ruta predeterminada representa cualquier red que no esté en la tabla de enrutamiento. Los enrutadores suelen utilizar rutas predeterminadas para configurar localmente o se aprendan de otro enrutador. La ruta predeterminada se utiliza como la puerta de enlace de último recurso. Esto hay que tomarlo en cuenta. Es la puerta de enlace de último recurso. ¿Qué quiere decir esto? Si no aparece la dirección de la red destino en mi tabla de ruteo, va a utilizar como puerta de enlace de último recurso la ruta estática predeterminada o por defecto configurada en el enrutador. Las rutas estáticas predeterminadas se usan comúnmente cuando se conecta un enrutador perimetral a una red del proveedor de servicios o un enrutador auxiliar. Un enrutador con un solo enrutador vecino ascendente, con una única conexión. La figura muestra un escenario de una ruta predeterminada típica. ¿Cómo se configura? La ruta estática predeterminada se configura en su direccionamiento IPv6 con 8 ceros. ¿Cómo es esto? Así. En la ruta coincidirá cualquier red y cualquier destino, pero es 8 ceros. Esto no va. Una ruta estática predeterminada de IPv4 se conoce comúnmente como una ruta de cuadrante a cero.
La sintaxis del comando básico para una ruta estática predeterminada IPv6 sería la siguiente. Entonces sería IPRoute 8 ceros separados, aquí hay un espacio que es bien importante, y decirle la interfaz o la IP del siguiente salto, cualquiera de las dos. Aquí nos menciona la sintaxis que es la IP del siguiente salto o la interfaz de salida. La ruta estática predeterminada de IPv6, su sintaxis es muy parecida, de hecho es más corta. Es IPv6 route diagonal 0 y la IP del siguiente salto o la interfaz de salida. El ejemplo muestra una ruta estática predeterminada de IPv4 configurada en R1 con la configuración que se muestra en el ejemplo. Cualquier paquete que no coincida con entradas de ruta más específicas se reenviará a R2 en 172.16.2.2. Esto quiere decir que este sería la IP del siguiente salto, por lo cual mi ruta quedaría de la siguiente forma: IPRoute 4 ceros 4 ceros y la IP del siguiente salto. Una ruta estática para IPv6 se configuraría de manera similar. Con esta configuración, cualquier paquete que no coincida con la entrada de la ruta de IPv6 más específicas se reenviará a R2 utilizando la dirección IPv6 201.db8 AKD 2.2.2, para lo cual su comando quedaría de la siguiente forma. Entonces esto sería la ruta predeterminada y esta la IP del siguiente salto, configuradas utilizando IPv6. Para verificar las rutas estáticas se utiliza comúnmente el comando showIPRoute. Podemos ver que una ruta predeterminada por defecto será señalizada por dos factores, un asterisco y la letra S, diciéndonos que es una ruta estática, y la X diciéndonos que es una candidata de efecto o por defecto. Como lo podemos ver en la ilustración, cuando hacemos un showIPRoute static, pues nos aparece la dirección configurada con una S y el asterisco. Si buscamos en la leyenda, la S viene de static y el asterisco que es candidata default, lo que lo hace una ruta por defecto cuando le configuramos esta IP como salto de siguiente router. En IPv6 es muy parecido, nada más que con direcciones IPv6. Utilizamos el comando showIPv6 route static, para lo cual nos aparecería la letra S, la ruta declarada y obviamente la dirección a la cual se le enviará como siguiente salto. Hacemos alusión a que la S pues viene de static. Configurar una ruta estática flotante. ¿Qué son las rutas estáticas flotantes? Bueno, es otro tipo de ruta estática. Estas rutas estáticas flotantes son para proporcionar una ruta de respaldo a una ruta estática o dinámica primaria. La ruta estática flotante solo se usa cuando la ruta principal no está disponible, por eso se menciona que es una ruta de respaldo. Para lograr esto, la ruta estática flotante se debe configurar con una distancia administrativa más alta que la ruta primaria, lo que lo haría no elegible en primera instancia. La distancia administrativa representa la confiabilidad de una ruta. Si existen varias rutas hacia el destino, el enrutador elegirá la ruta con la distancia administrativa más baja. Por defecto, las rutas estáticas tienen una distancia administrativa de 1, lo que las hace preferibles a las rutas aprendidas de los protocolos de enrutamiento dinámico. La distancia administrativa
de una ruta estática se puede aumentar para que la ruta sea menos deseable que la otra ruta estática o una ruta aprendida a través de un protocolo de enrutamiento dinámico. De esta manera, la ruta estática flota y no se utiliza cuando la ruta de mejor distancia administrativa está activa. Los comandos para configurar la ruta predeterminada de IP flotante y predeterminada son las siguientes. Entonces, si vemos, aquí está implícitamente un 1 y aquí yo le estoy poniendo a esta ruta un 5. Entonces, la que aparecerá como primaria sería la primera debido a que es inferior a la segunda, a la cual estoy yo cargando lo que es el AD o distancia administrativa. En el caso del IPv6 funciona exactamente igual. Por defecto la ruta estática, aunque no lo escriba, es de 1. Cuando yo altero la segunda ruta con un 5, el ruteador aparecerá la que tiene como principal la número 1, mientras la número 5 con distancia administrativa número 5 pues se menciona que flotará o no estará visible. Sin embargo, este método, cuando termina o se desconecta o hay algún problema con la principal, pues la secundaria se pone en activo y lo que hará que será el tráfico funcionando y fluctuando por ahí. Si regresa a la principal, el router es informado y en ese momento la principal vuelve a tomar su protagonismo. Prueba de rutas estáticas flotantes. Pasaría si R2 fallara. Para simular esto, R2 apaga sus dos interfaces seriales. R1 genera automáticamente mensajes syslog para el enlace que se cae. Una mirada a la tabla de enrutamiento de R1 mostrará que la ruta secundaria que no se estaba utilizando pues ahora está activa, como lo es el caso que estamos viendo aquí. Se activan las rutas secundarias. Configurar rutas de host estáticas. Una ruta de host es una dirección IPv4 con máscara de 32 bits o una dirección IPv6 con una máscara de 128. A continuación se muestran las tres formas en las que se puede agregar una ruta de host a la tabla de enrutamiento. Se instala automáticamente cuando se configura una dirección IP en el enrutador, configurando como una ruta de host estática. Una ruta de host obtenida automáticamente a través de otros métodos, discutido en cursos posteriores. Cisco IOS instala automáticamente una ruta de host, también conocida como ruta de host local, cuando se configura una dirección de interfaz en el enrutador. Una ruta de host permite un proceso más eficiente de los paquetes que se dirigen al enrutador en lugar de para el reenvío de paquetes. Esto se suma a la ruta conectada designada con una letra C en la tabla de enrutamiento para las direcciones de red de la interfaz. Las rutas locales están marcadas con la L en la salida de la tabla de enrutamiento y es a la cual nos estamos refiriendo cuando usamos el término ruta de host. Una ruta de host puede ser una ruta estática configurada manualmente para dirigir el tráfico a un dispositivo destino específico, como el servidor que se muestra en la figura. La ruta estática utiliza una dirección IP de destino y una máscara de 32 bits para las rutas de host IPv4 y una longitud de prefijo de 128 para las rutas de host de IPv6. El ejemplo muestra la configuración de ruta de host estático para IPv4 e IPv6 en el enrutador branch para acceder al servidor. La ruta como tal se instalaría o se haría de la siguiente forma: iproute
la dirección, la máscara cerrada de 32 bits y la IP del siguiente salto. En el caso de IPv6 sería IPv6 route, la dirección, el prefijo de 128 y la dirección IP del siguiente salto. Para verificar rutas estáticas a los hosts, una revisión de la ruta de las tablas de rutamiento de IPv4 y IPv6 nos mostrará esta información, cómo se debe haber instalado de esta forma. Esta es una ruta estática instalada ya en la tabla de ruteo para IPv4 y una ruta estática para IPv6. Para las rutas estáticas IPv6, la dirección del siguiente salto puede ser la dirección local o link local en el enlace del enrutador adyacente. Sin embargo, debe especificar un tipo de interfase y un número de interfase cuando utilice una dirección local de enlace, como el próximo salto, como se muestra en el ejemplo. Primero, se elimina la ruta del host estático IPv6 original, luego una ruta completamente especificada configurada con la dirección IPv6 del servidor y la dirección local del enlace IPv6 en el enrutador ISP. Entonces aquí tenemos la configuración estática, la dirección IP, y está completamente especificada, ya que tenemos la IP de enlace local o link local y la interfase de salida. Espero que hayan aprendido algo o mucho de la configuración de redes de rutas estáticas. Son las más utilizadas, son las que normalmente los administradores suelen utilizar en la mayoría de las infraestructuras y topologías existentes. Yo las prefiero por mucho sobre las dinámicas. Sin embargo, tiene sus ventajas las dinámicas, que ya se tocaron en el tema anterior. Principalmente pues son autoconfiguradas una vez que el administrador haya establecido bien los parámetros y las configuraciones de cada protocolo. No se debe descuidar la seguridad. Por mi parte es todo. Gracias.